tenga su Biblia, por favor, lea Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces tenemos que la multitud ya comió. Muy probablemente no se quería ir. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo venían desde antes? ¿Cómo estaban los discípulos? Cansadísimo. Estaban cansados. Eso es lo que vimos la otra vez también, de que a pesar del cansancio, es lo que Jesús nos enseña, que debemos, inclusive cuando hay necesidad, tener compasión de esas personas y servirlas. Y entonces aquí pasó eso. Jesús comienza a despedir a la gente, pero ¿a dónde mandó que se fueran los discípulos? La barca. A la barca. ¿Y en dirección a dónde? Otra extremo. Y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. ¿Y él fue con ellos? No. No, él se quedó con la gente y la despedía. Y luego de que la despedía, ¿qué hizo Jesús? Se fue al monte a orar. Vimos ya en la clase anterior que la enseñanza de Jesús se extendió varias horas. Tantas horas que comenzaron a tener hambre. A causa de eso, Jesús manda a sus discípulos a alimentarlos. Veíamos en ese momento que la gente no tenía la intención de irse. Ya, lo primero que vamos a ver es dónde está Betsaida. Aquí está el mar de Galilea y ahí está Betsaida. Entonces para allá tenían que ir. Jesús le dice, vayan a Betsaida. Número uno que podemos ver aquí es que Jesús, ¿qué hacía? Oraba. Hemos visto que Jesús enseñaba, hemos visto que Jesús hacía milagros, que Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza, que Jesús tenía autoridad sobre los espíritus inmundos, que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad, inclusive sobre la muerte, cuando resucita a la hija de Jairo. Pero también vemos que Jesús, una de las cosas que hacía era orar. Y en esta instancia aquí vemos que Jesús busca estar solo para orar. Abandona a la multitud, pero también a sus más cercanos. Le dice que se vayan y él se queda a orar. ¿Dónde ora? En un monte. ¿Por qué creen que usted ora en un monte? El monte simbolizaba, como han dicho, la presencia de Dios. Tanto en Moisés, cuando recibe la ley, tenemos el monte Sión, la iglesia como Sión, donde habita el Señor. O sea, era una figura de la presencia de Dios, de la íntima comunión con el Señor. Entonces al anochecer la barca estaba en medio del mar. Aquí ya nos trasladamos ¿a quiénes? A los discípulos. Al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. O sea, la barca se había ido al mar de Galilea. Ya sabemos cuál es el mar de Galilea, tiene la imagen para no volver atrás. Y él se había quedado solo en tierra. Y al verlos, ¿qué estaban haciendo? Remar, fatigados. Entonces, ¿cómo era este barco? Con remo. Remaban fatigados. ¿Por qué estaban cansados de remar? Ahí nos dice después. Es por el viento contrario. Porque el viento le era contrario. Entonces, a diferencia de lo que había pasado con la gran tempestad, que el viento los empujaba, aquí el viento no les dejaba avanzar hacia donde tenían que ir. ¿Dónde tenían que ir? Betsaida. ¿Ya? No les dejaba ir. Ya, entonces Jesús se da cuenta de que no podían avanzar. Él lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Nosotros no lo sabemos. No sabemos si él lo sabe por su omnisciencia, lo sabe porque los vio de arriba del monte, lo sabe porque no habían ni siquiera entrado muy profundamente al mar. No lo sabemos. Pero él sabía que no podían avanzar. Dice, al verlos remar fatigados, los vio remar. Dice, a la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la cuarta vigilia? De las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia. O sea, como a esa hora, entre 3 y 4, Jesús fue hacia ellos andando sobre el ¿qué? Andando sobre el mar. Y aquí vemos nuevamente un suceso milagroso. No es común caminar sobre el mar. Pero aquí Jesús estaba caminando sobre el mar. Y inclusive, ¿qué pasó? Dice ahí. Que quería pasarle de largo. Adelantar. Quería pasar adelantarse. Pero ¿a qué le recuerda también esto? ¿A alguien le recuerda el que Jesús camine sobre el mar y haya pasado de largo? ¿Les suena de algo? Job 9:8, por favor. ¿Qué dice? El que lo haya encontrado. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Anda sobre el mar. Lo mismo pueden ustedes recordar de la creación, del espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí Jesús, al caminar sobre el mar, también está haciendo una referencia a toda esa idea que es Dios quien avanza sobre el mar. O sea, ya tenemos aquí una referencia a Jesús como una figura divina.
Y el pasarles de largo, ¿qué piensan? ¿Hay alguna referencia en el Antiguo Testamento a esto? ¿A pasar por delante? Pero aquí mismo Job hay una parte que dice, he aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. ¿Ya? ¿Qué otra referencia? Éxodo 33, 21 al 23. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Tenía que ver con desplegar la gloria, desplegar su identidad, mostrarse. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y después más adelante vamos a ir viendo esto de caminar sobre el mar, pasar por delante de ello. Si ustedes estuvieran en una barca y de repente viene alguien caminando y usted lo ven por delante, caminando sobre el agua, te va a generar miedo. Pero aquí Jesús está mostrándose, quería decirle a los discípulos, mira, yo soy el que controló la otra vez, ¿se acuerdan? El mar y el viento cuando estaba tempestuoso, yo soy el mismo, que ahora puedo caminar sobre las aguas. Y quería pasar por delante para mostrarles su gloria. Pero vemos que donde estaban estos discípulos un tanto asustados, no lo pudo hacer, porque dice, y quería pasarles de largo, no dice que les pasó de largo. Y en Primera de Reyes 19, 11 al 12, el Señor le dice a Elías, sal, preséntate ante mí en la montaña, otra vez otra referencia al monte y a la presencia de Dios con el monte, porque estoy a punto de pasar por allí. Sigamos, Marcos 6, 49 al 52 dice, pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. O sea, es que ¿por qué no? Dense cuenta, ni siquiera se ponen a gritar porque vieron a Jesús y se asustaron, diciendo, oh, es Jesús, nos asustamos. Como si ocurrió antes, cuando Él calma la tempestad. Sí, ¿Qué pasó con ellos? Ellos se asustaron, tuvieron miedo, dijeron, ¿quién es este que aún la naturaleza le obedece? Aquí se asustan, pero ellos en su mente no pensaron que era Jesús, sino que creyeron que era ¿qué cosa? Un fantasma. Un fantasma. Lo que pasa es que era ilógico que alguien caminara sobre el mar. Es como la última posibilidad de que esto sea es que haya sido Jesús mismo. De seguro era un fantasma. Porque todos le vieron, o sea, todos los que estaban en la barca le vieron y se turbaron. ¿Qué dice la otra versión? Porque todos le veían y se turbaron. Ah, también dice lo mismo, turbaron. Ya. Entonces, como se turbaron, ¿qué hace Jesús? Tened ánimo. Yo soy, no temáis. ¿Qué les recuerda eso? No teman. Yo soy. Haciendo una referencia a la divinidad nuevamente. Que hace la referencia a... Yo soy el que soy. A yo soy el que soy. A la proclamación del nombre del Dios único y verdadero. Entonces, Él tuvo compasión de ellos, los vio asustados, no dijo ya, dejémoslos que se asusten, que griten a ver, que crean que soy un fantasma. No, dice, enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca, es decir, camina sobre el mar de Galilea, sube con ellos a la barca, ¿y qué pasa inmediatamente? El viento se calmó. No tuvo que darle una orden, no tuvo que decir detente viento como lo vimos antes, sino que el viento, a su sola presencia, se calmó. ¿Y qué pasó con los discípulos? Estaban asombrados en gran manera. Y aquí Marcos añade algo. Dice, porque no habían entendido los de los panes, sino que su mente estaba embotada, dice aquí, no sé qué dice la otra versión. Es decir, había pasado tantas cosas, pero aún sus discípulos no entendían. O sea, Jesús multiplica el pan, es el buen pastor que tiene que un mejor Moisés con un pan que es mejor que el del desierto, que se preocupa, que ahora camina sobre el mar, que le dicen no teman, yo soy. Pero aún así los discípulos todavía no entendían quién era este. Los fariseos lo vieron, los saduceos, los herodianos, los apóstoles, los discípulos, la gente alrededor vieron muchas señales que Jesús hacía, pero aún así sus corazones estaban endurecidos y no querían darse cuenta ni reconocer a quién tenían frente. Entonces dice, terminada la travesía, llegaron a tierra. O sea, luego de todo esto, Jesús se sube, el viento se calma y llegan a tierra. ¿Dónde? Genesaret, y atracaron. Ya atracaron tiene que ver con que bajaron ahí. ¿Pero dónde tenían que ir? A Betsaida. ¿Y llegaron dónde? A Genesaret. ¿Por qué llegan a Genesaret?
Betsaida estaba por acá y acá está Genesaret, al otro lado. No se nos dice por qué pasó eso. Probablemente porque con el viento luchando, el barco se desvió. Y vemos que llegan a un lugar y no dicen chuta, nos equivocamos, sino que cuando llegan a ese lugar, siguen aún ahí trabajando. Entonces dice que cuando salieron de la barca, enseguida que pasó, la gente reconoció a Jesús. No lo estaban esperando, pero le dicen, es Jesús. ¿Qué nos muestra esto? Que en ese sector Jesús era conocido. Y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Es decir, llegó Jesús, ¿y por qué era conocido? Por sus milagros. Por sus milagros, porque sanaba. Sanidades. Entonces, ¿qué dijeron? Esta es nuestra oportunidad. Y comenzaron a traer a los enfermos. Quizás alguno hoy día podría decir, pero están preocupados solamente de los panes y de los peces, solamente no querían escuchar a Jesús su enseñanza, no lo reconocían como el Mesías, no lo querían como el Hijo de Dios, sino que querían más que nada los milagros. Bueno, no sabemos la intención de sus corazones, pero aún así Jesús respondía y sanaba. También eso pasa el día de hoy. Puede haber que venga mucha gente que uno dice vienen por los panes y los peces, pero bueno, Jesús también se preocupa de ellos y le da panes y los peces. O sea, más allá de la respuesta que el hombre pueda tener, Dios, por medio de Cristo, entrega beneficios múltiples. Da un nuevo día de vida no solamente al que va a ir a la iglesia, por ponerlo en un concepto bien cristiano, evangélico, sino que también al que va a ir a delinquir. Y donde quiera que él entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban curados, ¿ya? Quedaban sanos. Entonces, ¿quién es Jesús en el capítulo 6? Y ahora viene su tarea. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hemos visto aquí? ¿Quién es Jesús? A través de las diversas secciones y historias. La primera que vimos, Jesús en Nazaret. ¿No se acuerda de esto? Es cuando va a predicar a su tierra natal. Número uno, era un hombre. Exacto. Era un hombre que había nacido, que tenía hermanos, que trabajaba, que lo conocían. Que tuvo una infancia y desconocida para nosotros, pero que la gente de ahí a su alrededor sí la conocía. Era un humano. No es distinto a nosotros, así como el Maximiliano que está durmiendo allá adentro, un bebé chiquitito. Jesús también fue un bebé pequeño, al que se tuvo que cuidar. Ya, ¿qué más? No fue reconocido en su tierra. No fue reconocido. No fue reconocido. Fue despreciado. Y ahí Marco lo pone Fue como un rechazado. profeta, porque dice que los profetas no son reconocidos en su propia tierra. Entonces Marco muestra que es un hombre, es un profeta, que tenía autoridad, una autoridad inigualable, no como otro. ¿En qué trabajaba Jesús? ¿Cuál era su...? Carpintería. Vimos que la palabra Artesano. carpintería, sí, tiene que ver más con la artesanía. Ya, ¿y qué vimos? En el Jesús envía a los 12 vemos que el nombre del Señor Jesús comienza a hacerse famoso por los lugares. Y con la historia de Juan el Bautista, Marcos nos muestra que el nombre inclusive llegó ¿a dónde? ¿Quién supo de la existencia de Jesús? Herodes, o sea, llegó a las grandes autoridades. ¿Cómo se nos muestra Jesús en la alimentación milagrosa? Como un buen pastor. Alguien que es mejor que Moisés, que alimenta a su pueblo en el desierto, pero de una mejor manera. Mejor que Elías y Eliseo. Terminamos aquí. Y Jesús sobre el mar. ¿Qué podemos ver? Que caminaba sobre las aguas, que decía yo soy, que le llamaba a la paz, que el viento le obedecía sin siquiera decirlo con su boca, que tuvo compasión de sus discípulos cuando los vio que estaban fatigados ya luchando contra el viento. No pasó de largo. No, pues le dijo, cálmense, yo soy, tengan paz.